Bueno, damos paso a, después de estas intervenciones previas tan fantásticas, damos paso a esta conferencia tan interesante por las últimas publicaciones que hay al respecto sobre el papel de los recambios plasmáticos en las vasculitis ANCA. Esta conferencia nos la va a dar Ana Isabel Ávila Bernabeu, que es una nefróloga del Hospital PESET de Valencia y que se dedica fundamentalmente a enfermedades glomerulares, enfermedades sistémicas, que con seguridad nos va a ayudar a tomar decisiones en estas circunstancias, en esta entidad. Ana, cuando quieras. Muchas gracias, José. Bueno, gracias a la Sociedad Española de Nefrología por su invitación a participar en esta mesa redonda y a todos ustedes por su presencia aquí. Estos son mis disclosures y en esta imagen pueden ver un esquema de la charla que vamos a ver a continuación. Hablaremos un poco sobre el mecanismo de acción de la plasmaféresis en la vasculitis ANCA positivo para después centrarnos en los principales estudios que se han publicado acerca de la misma. Hablaremos un poco de las controversias más importantes que hay acerca de este tratamiento para al final alcanzar las conclusiones derivadas de esos estudios. Bueno, en cuanto a la utilización de la plasmaféresis en las enfermedades autoinmunes, es una terapia que se viene utilizando desde hace más de 3 décadas y en concreto en las vasculitis ANCA positivo ya en los años 90 se empezaron a publicar diferentes estudios que analizaban el papel de esta terapéutica. Pero estos primeros estudios, a lo largo de 2 décadas, no llegaron a conclusiones relevantes, ya que los resultados de ellos eran diferentes, distintos en función del estudio, dependiendo de los distintos regímenes de tratamiento utilizados, del pequeño número de pacientes incluidos en cada uno de ellos y de la escasa duración del seguimiento. La utilización del recambio plasmático en las vasculitis ANCA positivo se basa en que, como saben, los autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilo tienen un papel patogénico fundamental. Al unirse estos anticuerpos a los neutrófilos activados, van a hacer que se unan al endotelio vascular, favorecer la degranulación de estos neutrófilos con la liberación de citoquinas proinflamatorias, activación de proteínas del complemento y, en último término, en la formación de la red de neutrófilos que va a llevar al daño tisular. La plasmaféresis, con el objetivo de reducir estos autoanticuerpos y además de reducir las proteínas asociadas al daño tisular, va a conseguir reducir este daño tisular. Bueno, pues después de un par de décadas de los estudios que he comentado, que eran pequeños y con pocos pacientes, en 2007 se publica el primer estudio importante, que es el ensayo MEPEX. En él analiza a 137 pacientes con vasculitis ANCA positivo, todos ellos con un deterioro importante de función renal. Incluían a pacientes con creatinina más de 5,8 miligramos de cilitro o que requerían diálisis al inicio y los randomizaban a recibir 3 pulsos de metilprednisolona intravenosa asociado a tratamiento inmunosupresor estándar o a recibir recambio plasmático asociado a inmunosupresión estándar. Lo que encuentran al final del seguimiento, que fue de 1 año, es que los pacientes que recibían recambio plasmático a los 3 meses de tratamiento tenían un 22% menos de probabilidad de alcanzar la enfermedad renal terminal y al año un 24% menos de enfermedad renal terminal que los pacientes que recibían metilprednisolona intravenosa. Y todo ello con un hazard ratio para enfermedad renal terminal en el grupo de recambio plasmático a los 12 meses de 0,4. Cuando analizaban la supervivencia de los pacientes, no encontraban absolutamente ninguna diferencia entre los pacientes que habían recibido recambio plasmático y los que habían recibido pulsos de metilprednisolona. Tampoco encontraron diferencias en la tasa de eventos adversos a 1 año y cuando analizaban los pacientes que habían sobrevivido más de 6 meses, encontraban que una reducción de la enfermedad renal terminal, como pueden ver en esta última imagen, se asociaba a una mejoría de la supervivencia, con lo que asumían que si éramos capaces de mejorar la supervivencia renal, a medio plazo esto se traduciría en una mejoría de la supervivencia de los pacientes. Posteriormente, se volvieron a analizar estos pacientes del MEPEX con un tiempo de seguimiento más prolongado, con una mediana de 3,9 años, y encontraron que las diferencias que habían obtenido en el primer año de seguimiento se diluían. De manera que cuando analizaban el endpoint compuesto, muerte o enfermedad renal terminal, como pueden ver aquí,
en esta primera imagen, no se observaba ninguna diferencia entre los pacientes que habían recibido metilprednisolona intravenosa o los que habían recibido recambio plasmático. Analizaban también de forma aislada el endpoint de muerte y tampoco observaban ninguna diferencia. Y podemos ver aquí en esta tabla cómo al analizar la supervivencia renal de forma aislada tampoco encontraban diferencias significativas. Por tanto, el MEPEX nos enseña que los pacientes que recibían plasmaféresis podemos mejorar la supervivencia renal en el primer año, pero que esta diferencia no se prolonga en el tiempo. Aún así, aunque los resultados del MEPEX a largo plazo no fuesen positivos, sí que los resultados a un año hicieron que la Sociedad Americana de Aféresis incluyese el recambio plasmático dentro de la categoría 1 de tratamientos para la vasculitis ANCA positivo en pacientes que tenían una creatinina mayor de 5,8 o que requerían diálisis, y también para pacientes que presentaban una hemorragia alveolar difusa, siendo el nivel de evidencia para el caso de los pacientes con deterioro de función renal 1A y 1C para los pacientes con hemorragia alveolar. Pero bueno, en 2020 se publica el ensayo PEXIVAS, que supuso una sacudida tremenda para todos los que nos dedicamos al tratamiento de estos pacientes. En este estudio se analizan más de 700 pacientes de 16 países con vasculitis ANCA positivo que presentaban o bien afectación renal, considerando como tal la presencia de un sedimento activo y un filtrado glomerular por debajo de 50, o bien que tuviesen una hemorragia alveolar. Estos pacientes se randomizaban a recibir recambio plasmático asociado a inmunosupresión convencional o tratamiento aislado con inmunosupresión convencional. En este ensayo se analiza también el efecto de dosis bajas frente a dosis estándar de esteroides, pero claro, esto no es el motivo de esta charla, con lo que no vamos a comentar nada más de este aspecto. Al analizar los grupos que reciben recambio plasmático, los pacientes que reciben recambio plasmático frente a los que no lo reciben, observamos que no había diferencias significativas tanto en las cifras de creatinina al inicio del estudio, tampoco en el porcentaje de pacientes que requerían diálisis, así como en los pacientes que presentaban hemorragia alveolar, ya fuese más o menos grave. Y los resultados que encuentran en el ensayo PEXIVAS pues son los que pueden ver aquí. No se observa a final del seguimiento absolutamente ninguna diferencia entre los pacientes que recibían plasmaféresis frente a los que no la recibían. Sí que se puede observar un poco de separación de las curvas a favor del recambio plasmático al inicio del seguimiento, pero esta separación no alcanzaba suficiente significación estadística y desde luego se perdía también con el tiempo. Al analizar de forma separada cada uno de los endpoints del estudio, observan que no había diferencias en ninguno de ellos por separado, ni en la mortalidad por cualquier causa, ni en la incidencia de enfermedad renal terminal, así como tampoco en la probabilidad de alcanzar una remisión mantenida, en la tasa de eventos adversos serios y la tasa de infecciones graves a un año. Los resultados de este estudio hicieron que se modificasen las guías de la Sociedad Americana de Aféresis y también las guías CADIGO, indicando que se debía considerar el recambio plasmático en los pacientes que tenían creatinina por encima de 5,7 o requiriesen diálisis, o en pacientes con incremento rápido de creatinina o hemorragia alveolar difusa con hipoxemia, pero nunca como tratamiento inicial, siempre asociado a inmunosupresión estándar y además balanceando muy cuidadosamente el beneficio-riesgo de realizar el recambio plasmático en estos pacientes. Y esto era porque el PEXIVAS, desde su publicación, ha recibido numerosas críticas y se ha hablado de que tiene muchas limitaciones. En primer lugar, fue un ensayo que requirió prolongar el reclutamiento, porque costó mucho más encontrar pacientes de lo que se había previsto inicialmente. Esto puede que se debiese a que los investigadores, cuando tenían un paciente grave, no lo metían en el estudio o podían considerar no meterlo ante la posibilidad de que este paciente cayese en el brazo de no plasmaféresis y dosis bajas de esteroides, con lo que no confiaban demasiado y a lo mejor esos pacientes se quedaban fuera. Otra de las críticas que se realizaron es que en el PEXIVAS no era necesaria la realización de la biopsia renal, con lo que podemos estar perdiendo datos importantes acerca de la gravedad y la cronicidad de las lesiones renales que presentaban estos pacientes. También otra de las críticas que se hicieron es que no se medían los ANCAs y además que el régimen de recambio plasmático que se utilizaba era de baja intensidad.
Estas dos críticas van asociadas, ya que en el Pexivas se utilizaban 7 recambios plasmáticos realizados a días alternos, en un periodo de 14 días. Pues bien, este régimen es el mismo que se utilizó en el ensayo MEPEX, que sí que consiguió resultados positivos. Y además, en un ensayo que se publicó más o menos simultáneamente con el MEPEX, donde analizaban la respuesta de los ANCA al recambio plasmático, a ese régimen de 7 sesiones realizadas a días alternos, se observó que al final del seguimiento había una reducción de un 88% del título de ANCAs. Por tanto, la intensidad de regímenes de tratamiento se asume que en el Pexivas es suficiente para alcanzar esa reducción de los ANCAs. También se dice que había pocos pacientes con insuficiencia renal o hemorragia alveolar difusa graves en el Pexivas, y sobre eso entraremos ahora después. Por otro lado, una de las limitaciones de este estudio también es que el largo periodo de seguimiento, recordamos, no sé si lo he dicho, que la mediana de seguimiento era de 2,9 años, podía evitar que se detectasen las mejorías iniciales. Podíamos estar perdiéndonos esta mejoría que sí que veíamos con el MEPEX. Y, por último, que los intervalos de confianza amplios pueden hacer que falte suficiente potencia estadística para detectar diferencias entre subgrupos. Pues bien, como respuesta a parte de esas críticas que se habían hecho, se analizaron también diferentes subgrupos de pacientes incluidos en el ensayo Pexivas. Y cuando analizamos pacientes con deterioro importante de función renal, con creatinina mayor de 5,5 en este caso, o que requiriesen diálisis, se encuentran que había un 30% de los pacientes de la serie que cumplían estos requisitos. Cuando se compara la respuesta a recambio plasmático frente a inmunosupresión convencional, encuentran que no había diferencias estadísticamente significativas. Tampoco encuentran diferencias significativas en los pacientes con hemorragia alveolar difusa. Perdón, aquí hay una errata, no son 205 pacientes, eran unos 70 pacientes con hemorragia alveolar grave. Por tanto, yo creo que en este momento la pregunta que nos hacíamos al principio sigue completamente vigente después de la publicación del Pexivas. Si realizamos plasmaféresis o no la realizamos. ¿Disponemos en este momento de suficiente evidencia que nos apoye a abandonar la utilización de esta técnica en todos los pacientes o sigue quedando todavía algún subgrupo que se pueda beneficiar? Vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta, pero bueno, no es fácil. En primer lugar, vamos a ver un poco las diferencias entre los dos ensayos fundamentales, que son el MEPEX y el Pexivas. Aparte del mayor número de pacientes incluidos en el Pexivas, vemos que los pacientes incluidos en el MEPEX tenían mucha peor función renal, pero claro, es que este deterioro de función renal era el requisito imprescindible para entrar en el MEPEX. Sin embargo, en el Pexivas no se requería ese deterioro, pero aún así observamos cómo la cifra media de creatinina era de 3,73 miligramos decilitro. Había un 30% de los pacientes del Pexivas que cumplían el requisito de creatinina mayor de 5,8 o necesidad de diálisis. Y en cuanto al seguimiento, la diferencia era fundamental, ya que en el MEPEX se analizaban las diferencias en la respuesta al recambio plasmático a los 3 meses y al año, mientras que el seguimiento del ensayo Pexivas era a 2,9 años de mediana. En cuanto a los resultados, el hazard ratio que se obtiene para enfermedad renal terminal en el grupo de pacientes que realizaban plasmaféresis al año de seguimiento era de 0,47, siendo estadísticamente significativo, mientras que la reducción del riesgo no era significativa en los pacientes en el Pexivas. Y en ninguno de los dos estudios se encontraban diferencias en la mortalidad del paciente al final del seguimiento. Bueno, después del Pexivas, pues la verdad es que vino una época de pesimismo en relación al recambio plasmático y con todas las dudas que habían surgido, pues Walsh, que es el mismo autor principal del ensayo Pexivas, realiza una revisión sistemática donde intenta clarificar un poco los puntos más controvertidos. Analiza una revisión de 9 ensayos randomizados que incluyen a 1.060 participantes. Y lo que encuentran es que el recambio plasmático no tenía ningún efecto sobre la mortalidad de los pacientes a un año de tratamiento, tampoco observaban diferencias en la tasa de enfermedad renal terminal, había una mejoría de la tasa de enfermedad renal terminal al año de tratamiento, pero no encontraban ninguna diferencia entre subgrupos de pacientes. Dividían a los pacientes en función del riesgo de presentar enfermedad renal terminal al final del seguimiento según cuál fuese su función renal inicial. En pacientes de bajo riesgo, cuando tenían una creatinina menor de 2,23,
riesgo moderado entre 2,23 y 3 y riesgo alto con una creatinina mayor de 5,8 al inicio. Y en estos subgrupos no se observaba diferencias en la respuesta al recambio plasmático. El efecto beneficioso del recambio plasmático sobre la enfermedad renal terminal se conseguía a expensas de un aumento de la tasa de infecciones graves, siendo más frecuentes en los pacientes que recibían recambio plasmático. Aún así, después de este metaanálisis, todavía seguía habiendo controversia y hay grupos que abogan por eliminar el recambio plasmático en todas las vasculitis ANCA positivo. Y, por ejemplo, en este trabajo de la Clínica Mayo, en el que analizan a 251 pacientes con vasculitis ANCA positivo, de ellos 51 habían recibido recambio plasmático, observan que no había ninguna diferencia en la tasa de enfermedad renal terminal a lo largo del seguimiento y tampoco en la función renal media al final del mismo. En este ensayo analizan también cuál es el resultado o la respuesta a recambio plasmático en función de subclases histológicas de vasculitis ANCA positivo y no observan tampoco diferencias en los distintos tipos histológicos. Bueno, y en cuanto a esto, a la utilización de la histología para evaluar la respuesta al tratamiento o como factor predictor de respuesta al tratamiento, desde hace tiempo se han utilizado diferentes scores histológicos con la idea de intentar predecir qué enfermos eran los que iban a presentar una mejor evolución al final del tratamiento. Y estos son los scores más utilizados: la clasificación de Verden, la clasificación de la Clínica Mayo y la ANCA Renal Risk Score o el BRICS Score. Todos ellos evalúan el porcentaje de glomérulos normales o alterados junto a otras alteraciones histológicas como pueden ser la fibrosis intersticial, la atrofia tubular y, en el último caso, en el ANCA Renal Risk Score, introducen también en el score la tasa de filtrado glomerular, dividiendo a los pacientes en función si tenían más o menos de 15 de filtrado. Se dan unas puntuaciones en función de cada uno de estos parámetros y cuando el paciente tenía un score más elevado tenía menor probabilidad de presentar una mejor respuesta a tratamiento. Y bueno, no hay demasiado, ahora están empezando a salir estudios que analizan el efecto de la histología en la respuesta a tratamiento y uno de los primeros que he encontrado fue este en el que analizaba a 69 pacientes del ensayo MEPEX. Todos estos pacientes eran dependientes de diálisis al inicio del estudio y, por supuesto, con biopsia renal para poder analizar bien la histología. Encontraban que en esta serie la mortalidad era de un 25%, pero además intentaban comparar o contraponer la probabilidad de muerte frente a la probabilidad de independencia de diálisis y encontrar un punto de corte a partir del cual el paciente tuviese más o menos probabilidad de una u otra. Pues bien, lo que encuentran estos autores es que en el grupo que había recibido metilprednisolona intravenosa, la probabilidad de muerte era mayor cuando los pacientes tenían atrofia tubular grave y un 18% o menos de glomérulos normales, mientras que en los pacientes que habían recibido recambio plasmático, la probabilidad de muerte era mayor cuando tenían atrofia tubular grave y un porcentaje de glomérulos normales menor o igual al 2%. Este otro es una publicación reciente, es un multicéntrico francés que analiza a más de 425 pacientes y el objetivo inicial del estudio era ver el endpoint compuesto mortalidad o enfermedad renal a un año en pacientes según realizasen o no plasmaferesis y no encuentran ninguna diferencia en este periodo de tiempo. Pero aparte intentan realizar o encontrar qué factores nos podían predecir la respuesta al recambio plasmático. La realidad es que ellos encuentran una serie de factores, como son el tener una poliangitis microscópica o ANCA positivos, una creatinina sérica elevada y otros, que da la sensación que más que factores predictores de la respuesta a tratamiento, estos son factores de mal pronóstico de alcanzar la enfermedad renal terminal. Por tanto, todavía hay mucho trabajo que hacer a la hora de utilizar los scores histológicos. Sigue siendo un tema de total actualidad, utilizar o no recambio plasmático, en qué grupos de pacientes, cuándo lo tenemos que hacer. Y un ejemplo muy claro de estos es si se acercan a cualquier red social, sobre todo Twitter, pues continuamente están saliendo hilos, foros, discusiones donde se aborda este tema, lo que indica que realmente no tenemos una respuesta definitiva. Una aproximación que puede ser razonable es esta son unas recomendaciones prácticas
realizadas por los británicos, donde emplean los resultados del metaanálisis de Walsh para establecer una serie de recomendaciones. Habíamos visto antes que estos pacientes se estratificaban en función del riesgo de progresión a enfermedad renal terminal como de bajo riesgo, bajo moderado, moderado alto o alto riesgo de progresión. Y lo que indican estos autores es que en pacientes con enfermedad renal terminal, pacientes de bajo riesgo o riesgo moderado de desarrollar enfermedad renal terminal a largo plazo, hay una recomendación débil sobre no utilizar recambio plasmático. En cambio, en pacientes con riesgo moderado alto o alto de desarrollar enfermedad renal terminal, hay una recomendación débil acerca de utilizar el recambio plasmático. Y, por último, que en pacientes con hemorragia alveolar difusa no asociada a afectación renal, la recomendación es débil a favor de utilizar inmunosupresión aislada sin recambio plasmático. Un único comentario acerca de la doble positividad, anticuerpos antimembrana basal con anticuerpos antimembrana basal glomerular. En esta situación es completamente diferente, ya que en estos casos siempre está recomendada la plasmaféresis, salvo que no haya ninguna probabilidad de mejoría de la función renal, y el recambio plasmático se debe realizar diariamente hasta que los anticuerpos antimembrana basal glomerular sean indetectables. Bueno, en resumen, todo lo que les quería comentar es fundamentalmente que la plasmaféresis elimina proteínas potencialmente patogénicas en las vasculitis ANCA positivos, como pueden ser anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, citoquinas proinflamatorias, proteínas del complemento. En el primer ensayo clínico importante, que fue el MEPEX, se observó que en los pacientes con creatinina superior a 5,8 o en diálisis, el recambio plasmático redujo la probabilidad de enfermedad renal terminal a 1 año, sin tener ningún efecto sobre la mortalidad. Pero esta reducción de la enfermedad renal terminal no se confirmaba cuando prolongábamos el seguimiento. En el estudio PEXIVAS no se encuentra ninguna reducción del riesgo de enfermedad renal terminal a largo plazo, aunque tiene limitaciones que reducen su aplicabilidad. Y un metaanálisis posterior confirma que a los 12 meses sí se observaba una reducción del riesgo de enfermedad renal terminal sin encontrar diferencias en la mortalidad. Un apunte aparte a este último punto es que realmente los ensayos incluidos en el metaanálisis, salvo el PEXIVAS, todos son de hace mucho tiempo y probablemente el estándar de tratamiento también ha ido cambiando, con lo que los resultados los tenemos que coger con cautela. Aún así, se siguen publicando estudios y estudios que son importantes que no encuentran ningún beneficio del recambio plasmático sobre la progresión a la enfermedad renal terminal, y en este sentido hay una frase que dice Fernando Fervensa en una de sus últimas publicaciones, que es que los viejos hábitos tienden a morir muy lentamente y nos cuesta mucho abandonarlos. En este caso, el recambio plasmático, la inclusión de parámetros histológicos podía mejorar la capacidad de predicción de la respuesta a ese tratamiento, y al final lo que debemos hacer es ser razonables. Debemos tener en cuenta todos los aspectos, ya sean clínicos, analíticos, histológicos, y evaluar siempre el beneficio que podemos obtener del recambio plasmático frente al riesgo infeccioso para decidir sobre el empleo de esta técnica. En el caso de doble positividad, anticuerpos antimembrana basal ANCA, el empleo de plasmaféresis está más claro. Pero, en definitiva, el debate sigue abierto. No les puedo dar una conclusión totalmente tajante sobre si realizar plasmaféresis o no plasmaféresis en determinados subgrupos de pacientes con vasculitis ANCA positivo, así que es un tema que queda abierto y espero que podamos responderlo en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Bien, si quieres, ven aquí a sentarte. Tenemos unos minutos, tenemos 5 minutos para preguntas. La verdad es que nos has expuesto perfectamente todo lo publicado, y este metaanálisis del 2022 y también el trabajo de CEN, también del 2022, parece que, diremos, que anima a utilizar en determinados pacientes de mucho riesgo, teniendo en cuenta que muestra unos metaanálisis el beneficio al año de la función renal. Claro, has hecho un análisis muy riguroso al comentar que en ese metaanálisis había muchos estudios más antiguos, ¿no? En conclusión, después de todo eso, Ana, ¿te puedes decantar si utilizamos o no en estos pacientes graves
con enfermedad renal grave, con riesgo de entrar en diálisis y de ir mal, a utilizar la plasmaféresis como un recurso adicional? En principio, si conseguimos una reducción de la enfermedad renal terminal al año, aunque luego el paciente termine en diálisis, o sea, si conseguimos que tengan unas vacaciones de diálisis de 1 año o año y medio, creo que merece la pena realizar unas cuantas sesiones de recambio plasmático. Pero claro, es verdad que se están publicando estudios que con otra inmunosupresión y con todo lo nuevo que viene, con el nuevo arsenal terapéutico que va a venir en los próximos años, que pensamos que va a mejorar el pronóstico de los pacientes con vasculitis ANCA positivo, habrá que ver qué pasa en los próximos años. De momento, yo personalmente seguiría haciéndola en el grupo de pacientes que tienen un deterioro importante de función renal o que requieran diálisis al diagnóstico. Pero no sé cuánto tiempo voy a tardar. Venga, ¿alguna intervención al respecto? Bueno, pues sí, efectivamente los nuevos inmunosupresores, los anti-C5A, que a lo mejor tienen que decir algo, pero vamos, que hay que esperar la evolución de estos nuevos monoclonales, ¿no? O sea que de momento, si tenemos un paciente en estas circunstancias graves que vemos que va a entrar en diálisis, que la cosa va mal, podríamos deducir de esta reunión. Podríamos planteárnoslo. Pero hay una cosa que debemos balancear siempre, que es el riesgo infeccioso del paciente. Si el paciente es un paciente muy frágil, con un riesgo infeccioso muy elevado y donde una infección grave se lo puede llevar, a lo mejor en ese caso la realización de recambio plasmático hace más daño que beneficio. Pero cuando no es un paciente de esas características, de momento no hay evidencia suficiente que apoye la no utilización del recambio. ¿Una intervención, una pregunta? Felicidades por la charla. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho y también es verdad, ¿no?, que a lo mejor sí que nos cuesta dejarlo y hay evidencia que va saliendo, ¿no? Y lo que has dicho referente a la administración en enfermedad renal también y a la hemorragia alveolar. ¿Crees que hay alguna indicación a día de hoy, o no indicación, sino cuál es su opinión sobre utilizarlo en hemorragia alveolar grave con requerimiento con disminución, requerimiento de oxígeno? En principio, aunque en todas las guías indican la utilización de recambio plasmático en pacientes que tienen hemorragia alveolar difusa grave, lo cierto es que los datos se basan siempre en pequeño número de pacientes, de estudios bastante antiguos, y la verdad es que no hay demasiado publicado y las series que hay son pequeñas. Una de las más grandes que yo he visto al revisar esto es una serie de pacientes de la Clínica Mayo que incluyen a más de 70 pacientes con hemorragia alveolar difusa sin afectación renal y que la mitad de ellos requerían ventilación mecánica y requerían cuidados críticos. En esta serie no encontraban ningún beneficio de la adición de recambio plasmático a inmunosupresión convencional. O sea, iban igual en cuanto a mortalidad, en cuanto a duración de la hospitalización, en cuanto a eventos adversos, pero todavía falta evidencia, ese es uno de los pocos publicados que hay. Hola, gracias por la presentación, que no era fácil. Una gran diferencia yo creo que había, el MEPEX comparaba la plasmaféresis con los bolos de esteroides. Y esto es un tema que se habla y yo creo que se habla poco en este sentido. El Pexivas, los pacientes hacían plasmaféresis con bolus y con toda la carga inmunosupresora. Es posible que la plasmaféresis aún tenga un campo en aquellos pacientes en los cuales queramos dar menos esteroides de entrada, porque sabemos que la dosis acumulada de esteroides es uno de los condicionantes más importantes de las infecciones que podemos ver después, ¿no? Pues que quizá todavía aquellos pacientes, los bolos que demos, los demos de menos cantidad, y la plasmaféresis aquí todavía no ha perdido el campo, ¿no? Posiblemente sí, lo que pasa que el análisis de los dos factores de forma conjunta, yo no he visto ninguna publicación que hable sobre ello. Es verdad que cuando cargamos más las cintas en un brazo de inmunosupresión podemos permitirnos reducirla en el otro brazo, pero yo tampoco sé, no sé responderte a esa cuestión porque no sé exactamente si la utilización de recambio plasmático nos puede hacer reducir la dosis de esteroides. De hecho, en el Pexivas, cuando analizan la reducción de esteroides, lo hacen en pacientes con recambio y sin recambio, y los resultados, la verdad es que son a favor de la reducción en todos los grupos de pacientes. Muy bien, vamos muy mal de tiempo. Una pregunta de 30 segundos y una respuesta de otros 30, por favor.
Muchas gracias por esta magnífica charla. Mi pregunta es, el tiempo de evolución, cuando se analizan los resultados a 10 años, no hay ninguna diferencia. Pero es que el tratamiento con plasmaféresis es muy corto al principio de todo y que la evolución de una vasculitis a 10 años depende de muchas variables. Si hacen o no hacen flare, o sea, recaídas, perdón. Si hacen recaídas o cuál es la insuficiencia renal que queda al final, o sea, de qué función renal estamos hablando después de la plasmaféresis. O sea, pensar que esto va a cambiar el pronóstico global, no, pero a primer año, que es importante, sí que tiene un efecto y después puede depender de otros tratamientos. Perfecto. Una respuesta breve, Ana. Efectivamente, por eso sí que se observa la reducción de la tasa de enfermedad renal terminal al año y cuando prolongamos el seguimiento hay otros muchos más factores. Aún así, asumen que cuando tú reduces la tasa de enfermedad renal terminal al año, debería mejorar la supervivencia, porque factores de peor pronóstico que se asocien hay tanto en el grupo que va bien como en el que va mal. Entonces, pero efectivamente al año sí que parece que hay una respuesta positiva. Muchas gracias. Bueno, Ana, muchas gracias de verdad por tu intervención y por esta visión que nos has dado sobre este tema tan delicado y que yo creo que sí que nos has ayudado a tomar alguna decisión. Gracias a todos por la asistencia.